Tenemos grandes invitados esta noche y vamos a estar tratando un tema bien importante. Bien importante como lo es el divorcio, ¿verdad? Pero no el divorcio desde una perspectiva de alguien que está a punto de... El consejo ahora no es para no se divorcie, no. Ahora, obviamente, sí, lo vamos a tratar, pero el consejo va muy enfocado en personas que tienen días de estarlo viviendo, meses de estarlo viviendo, o pocos años, o años de estarlo viviendo, porque esto puede ser una secuela de años, ¿verdad? Sí. Mi mamá tiene 68 años. Mis abuelos se separaron cuando yo estaba naciendo, justamente. Mi mamá tenía 25. El año 90. En el año 99. No, eso pasó hace muchos años ya. Pero ellos recuerdan con muchísima tristeza y con muchísima pena esa separación. Sí. Yo veo que cuando todos se reúnen y están hablando de esa separación, hay dolor. Sí. Hay cosas y son muy adultos, es decir, mi mamá tiene 68, ¿verdad? Entonces, por eso es que es el consejo oportuno, ¿verdad? Para ver consejos de la palabra de Dios que vengan y no traumaticen más esta etapa de lo que ya es, ¿verdad? Sí. Y buscar una alternativa, una solución, ¿verdad? Así que queremos pedirte que te puedas contactar con nosotros si tienes alguna pregunta. Tenemos nuestro número de WhatsApp habilitado, el teléfono es 7388-2263. Queremos darte nuestros medios de contacto para pues, que nos puedas escribir si tienes alguna pregunta o quieres interactuar con nosotros, pues, o nos quieres decir de dónde nos escuchas, pues puedes hacerlo. Escríbenos a nuestro WhatsApp 7388-2263. Envíanos una nota de voz. Coméntanos dónde nos escuchas. Escríbenos a nuestro WhatsApp 7388-2263. SOS Avivadores, contigo en tiempos de crisis. Bueno, continuamos con tu programa SOS Avivadores y esta noche pues vamos a hablar acerca del tema divorcio, cómo enfrentarlo. Y para hablar de este tema yo pienso que es bien importante irnos de lo más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? Y el hecho de que hoy en día la estadística muestra pues de que el número de separaciones, ¿verdad?, ha aumentado drásticamente respecto a años anteriores, Sí. ¿verdad? Sí. En vez de disminuir esa estadística, pues va incrementando. Sí, obviamente eso está minando y afectando la sociedad. Y yo pienso de que no solamente la sociedad, porque la iglesia hoy en día, de hecho, hay muchos casos de divorcio, ¿verdad? Hay muchos casos de divorcio. Entonces la estadística es abrumadora y realmente qué está pasando en la sociedad, ¿por qué está sucediendo eso? Sí, y es nuestra primera pregunta para hermana Fabiola, para la licenciada Fabiola. ¿Cuál es el diagnóstico de los matrimonios en la sociedad hoy en día, verdad? ¿Y cuáles son los factores que están provocando ese continuo divorcio? Sí, bueno, el diagnóstico, ¿verdad?, no es halagador. Como decía Carlos, está en aumento el tema del divorcio a nivel mundial, ¿verdad? No podemos decir que solo en El Salvador o en Latinoamérica, es a nivel mundial. Y Europa tiene las estadísticas más altas de divorcio. Y yo creo, Zuleima, que tiene que ver con un problema que está arraigado en la sociedad global y que es una tendencia que nos absorbe a todos de manera inconsciente o consciente, y es el individualismo. Y el individualismo nos lleva a la falta de compromiso o a compromisos débiles. Entonces, en el individualismo yo estoy buscando mi bienestar, mi placer, ¿verdad? Mucha búsqueda de hedonismo personal. Entonces, como yo quiero estar bien, me voy a casar a ver si eso me va a proveer el bienestar que yo quiero para mí. Y en el momento en el que eso no es como yo esperaba, puedo deshacerme rápidamente porque el compromiso es débil. Interesante. No me funciona y entonces voy a probar si... Voy a cambiar. Voy a cambiar. Cambio de pareja. Okay. Y como esos valores también están tan débiles en la sociedad. Y lo que Así sucede es. es que estamos en una sociedad que estamos... todo es finito, todo es de
de usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar. Nos hemos acostumbrado en las cosas a eso, pero lamentablemente ya lo hemos trasladado también a las relaciones. Es usar y tirar. Y en algo tan hermoso como es el matrimonio, pues nos hemos acostumbrado a usar y tirar. De hecho, le preguntaban a una señora cómo es que había ella logrado mantener su relación por tanto tiempo, a más de 70 años de casados, y decía ella que antes no estábamos acostumbrados a tirar las cosas, sino a repararlas. Así es. Entonces eso hemos perdido de vista, de que las cosas se podrá fracturar, pero hay esperanza porque puede recuperarse, ¿verdad? Y creo que eso es importante de saber de que hay diferentes factores que están provocando eso, ¿verdad? Pero al final realmente tenemos nosotros que volver a esos orígenes. Sí, definitivamente, porque es algo tan precioso el matrimonio también. Es precioso. Es decir, si nos enfocáramos en por qué no divorciarnos, es por todas las ventajas. ¿Cuántas ventajas podemos enumerar del matrimonio? Claro. Y vemos que la gente lo anhela, Zuleima, que la gente se casa a pesar de las estadísticas de divorcio tan alarmantes, ¿verdad? Tan eso es altas. interesante. Sí, porque somos seres hechos para vivir en compañía. Somos seres relacionales y nos gusta vivir en pareja, nos gusta vivir en compañía. La misma palabra de Dios cumpliéndose, ¿verdad? Es decir, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Así es. Tenemos que desearlo. Lo anhelamos, está en nosotros. Qué bonito en eso. el diseño. Y qué bueno que menciona esa palabra diseño, porque cuando hablamos de diseño estamos hablando cómo Dios lo diseñó. Y justamente eso quisiera que habláramos, que de hecho es una pregunta que pudiésemos convertirla en todo un foro, Sí. todo un foro o una enseñanza de muchos días, ¿verdad? Pero vamos a tratar de abordarla. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? Esto es delicado, ¿verdad? Pero necesitamos realmente ir al manual, ¿verdad? Dice que cuando Dios habla, cuando la Biblia habla, Dios habla, ¿verdad? Entonces necesitamos necesariamente ir a la palabra. Esa es una de las grandes preguntas y a Jesús se le hicieron. Sí. Se sigue repitiendo la pregunta a lo largo de la historia. La respuesta de Jesús fue sencilla y rotunda. Jesús les dijo: Moisés escribió este mandamiento debido a la dureza de vuestro corazón. A la dureza de vuestro corazón, de ustedes, ¿no? Pero en el principio Dios no permitió el divorcio. Así de claro y así de rotundo. Dios no está de acuerdo con el divorcio porque no es plan de Dios, no es diseño de Dios, sino que cuando Dios nos crea, dice, y vio Dios que era bueno. Dios vio que era bueno que el hombre estuviese unido a su esposa y todo lo que conlleva, porque es ayuda idónea, porque es complemento, porque está completo el hombre y la mujer. Vio Dios que era bueno. En la medida que nosotros nos separamos de ese plan perfecto de Dios, vienen los problemas. De hecho, en las Escrituras vemos que aparece esta narración acerca de lo bueno que es, y es para todo un programa hablar de lo bueno que es el matrimonio. Y después de un tiempo aparece en el libro de la ley, en Deuteronomios, poniendo normas sobre el divorcio. Es decir, se había convertido dentro del pueblo en una costumbre, a tal punto que tienen que normarlo para que les fuese bien. Y entonces cuando Dios interviene y tiene que normar un procedimiento para esta situación anómala que Dios no estaba de acuerdo, ¿verdad? Entonces Dios no está de acuerdo, pero hay una excepcionalidad por causa de nuestra torpeza, por la dureza de nuestro corazón. Hablar de dureza de corazón es hablar de muchísimas cosas en el ser humano. Y mire que aquí venían, como que venían persiguiendo a Jesús, ¿verdad? Como que para que les tocara el tema, para que les tocara el De hecho, era una pregunta trampa, para ponerlo en algún tipo de conflicto. Yo pienso que la sociedad hoy en día ve el matrimonio como algo demasiado rápido, ¿verdad? No se pone a analizar realmente cuál es la importancia de esta institución, ¿verdad? De esta institución establecida por Dios. Si tuviésemos la oportunidad de ver la importancia que es, deberíamos de hacer muchos cálculos
antes de tomar una decisión. Cierto. Yo pienso que los jóvenes que nos escuchan es bien importante que valoren esta parte, ¿verdad? El hecho de hacer cálculos y decir, bueno, estoy en la edad propicia para comenzar un proyecto de este tipo. Y nosotros lo ponemos como un ejemplo, alguien que va a comprar un vehículo. Alguien que va a comprar un vehículo no solamente se deja llevar porque el color o la pintura esté en óptimas condiciones. Hay La apariencia. Exacto. Entonces, hay otros factores más importantes que valorar y muchas veces nos dejamos llevar Sí. simplemente por lo que vemos, por nuestras emociones, por el deseo de querer comprar, poniéndolo en esta perspectiva del Claro. vehículo, que quiero comprarlo, que se ve bonito, que ya lo necesito, que ya no quiero andar en bus, y entonces nos vemos obligados a decir, bueno, ya lo quiero comprar. Y ese es un grave problema y no nos vamos a la palabra justamente para valorar realmente qué es el matrimonio, qué implica, qué reto va a tener dentro de la misma convivencia que una pareja puede tener. O sea, Y escoger a la persona idónea, ¿verdad? Adecuada. sí, Porque una persona puede ser buena gente, puede ser una bellísima persona, pero no ser para mí. qué bueno eso. Y hay muchas personas, jóvenes sobre todo, que eligen porque era buena persona, porque me trataba bien, porque era buena gente, pero no valoran si es para mí, porque el matrimonio es para compañerismo, para amistad profunda. Y necesitamos ver antes de comprometernos en un matrimonio si realmente tenemos compañerismo, si realmente somos amigos del alma, somos esos cheros que se unen para ser amigos del alma. Para compartir una misma visión de Una vida, para una toda vida. la Claro, una convivencia del día a Y día. esto que está haciendo Fabiola se explica muy bien con lo que son las ruedas del engranaje. La rueda del engranaje, bueno, la una lleva a la otra que pueda mover y cumplir una función. Pero hay muchas ruedas de engranaje, pero no todas van a encajar de manera adecuada, ¿no? Entonces, si tú quieres poner X rueda de engranaje que tiene el mismo diámetro que el tuyo, pero con unas dientes distintos, pues va a resultar que no va a funcionar. Puede ser muy bonito, puede ser muy caro, puede estar muy bien pulido el acero, pero no. Se va a quebrar. Se va a quebrar o no va a rodar aquello, ¿verdad? Por mucha grasa que le pongas. Sí, no va a rodar porque no va a haber encaja. un encaje. Entonces, eso es importante. Y en la juventud hoy día pasa esto. Es uno de los problemas de divorcio, cuando hay precipitación para el matrimonio. No hay reflexión, no hay el ver lo que estaba diciendo Fabiola, ¿no? De ver que somos complemento. De ver que tenemos un propósito de vida, que somos esas dos ruedas que encajan, ¿no? Y que pueden cumplir que una máquina, que es el matrimonio, funcione bien. Exacto. Creo que es un buen mensaje para aquellos que están pensando en casarse, ¿verdad? O que cierto. están valorándolo. O los que están pensando por primera vez o diciendo constantemente la palabra divorcio. Sí. Diciéndola con constancia, con constancia. Al principio de nuestro matrimonio teníamos problemas el primer año y nosotros repetíamos constantemente esa palabra, y uno de los consejos pastorales fue: no la repitan más. Es Sí. una mala palabra. Sí, es una mala palabra. No es lo decir, vea como su primera opción. o no lo piense más, ¿verdad? Entonces es como, ok, si no lo pienso, si no lo repito, si voy al manual y dice que no puedo divorciarme, que no es así como era el plan original, pues entonces puedo ver cómo remiendo esto. Exacto. Claro. ¿Cómo lo llevo al taller? No solamente se trata de decir, no tener esa palabra en nuestro vocabulario, sino que tratar una vida, Sí. ¿verdad? Que nos lleve a tener pues, un matrimonio exitoso. Y Saludar. quizás la palabra no sería remiendo. No me gusta. Porque Ey. remiendo es hacer algo postizo, mal hecho. ¿No? Sino que es saber cómo nos complementamos, cómo nos ajustamos, entender que la vida en todo, especialmente en las relaciones de cualquier tipo, son conflictos. Entonces los conflictos están para solucionarnos, para buscar alternativas buenas que nos lleve a un estado mejor. Entonces el matrimonio no es una excepción. Es un lugar donde dos personas distintas vienen a unirse, vienen a formar un proyecto de vida en conjunto. Y sí o sí tienen que surgir conflictos. En la medida que aprendemos a resolver esos conflictos, cada uno crecemos individualmente y como socios
crecemos de una manera más exponencial todavía. Entonces, ver el matrimonio como una oportunidad preciosa para ser resolvedores de conflictos es algo precioso porque nos ayuda a crecer. Es una escuela maravillosa para poder crecer, porque la vida son conflictos, solucionar uno tras otro. Está inmerso en las relaciones, somos gente muy distintos los unos de los otros, vamos a opinar de manera distinta, por muy buena gente, por muy amigo, por muy bien que nos llevemos con alguien, cualquier tipo de sociedad va a haber diferencias. Entonces lo hermoso es cuando hay propósito en conjunto, ¿qué hago para resolver los conflictos y que esto me ayude a llegar a una estación más alta? Interesante, ¿verdad? Sí, súper interesante. Y bueno, prometimos un programa que era para ayudar a las personas que ya están ahí, pero no queríamos dejar de hacer este preámbulo. No queríamos dejar de hacerlo porque finalmente vamos a terminar hablando y aconsejando a las personas que ya están ahí, ¿verdad? Pero definitivamente que nos pueden estar escuchando en esta noche personas que no han llegado a ese paso, y entonces para que se lo piensen sobremanera, para que vean la forma de buscar consejería, de buscar la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no tengan que llegar al desarrollo de este tema. A mí solamente digo eso, Sí, que sí. me gustaba mucho el consejo que daba mi esposa a una persona que estaba considerando el divorcio, y le decía, realmente el divorciarse le va a traer consecuencias, le va a traer, va a tener que pagar un precio de dolor, ¿verdad? Pero es muy probable que el precio que tenga que pagar quedándose es menor que el que tenga que pagar divorciándose, ¿verdad? Sí, es un duelo, porque hay un duelo que hacer en un divorcio. Y vamos a hablar más detalladamente de esto. ¿Qué efectos psicológicos? Vamos a hablar del problema duro en sí, ¿verdad? ¿Qué efectos psicológicos y sociales provoca el divorcio en las personas que se separan, en los hijos? ¿Cuáles son las peores situaciones que hay que enfrentar, ¿verdad? Cuando ya se está ahí. Sí. Bueno, son varios temas, ¿verdad? Como varias áreas. Sí, sí. Por un lado es la parte emocional, ¿verdad? La parte emocional de la pareja, de lo que ha sido la pareja, y luego de cómo esta parte emocional también va a afectar a los hijos. Recordando que para que una pareja llegue a la decisión del divorcio, vienen de un desgaste donde hay heridas, hay ofensas. En muchos casos pues hay una víctima, hay un victimario y hay una víctima. Se han creado muchas heridas, se ha atacado mucho el ser, la autoestima, el uno del otro, y los hijos han absorbido esto porque es inevitable que los hijos escuchen o presencien discusiones o maltrato entre sus padres. Entonces está la parte emocional de poder sanar las heridas que cada uno va a acarrear, que va a llevar, que va a cargar, y que los hijos también van a cargar con estas heridas. Entonces necesitamos buscar ayuda para sanar heridas a nivel emocional, porque la autoestima de ambos ha sido muy dañada. Tenemos la parte también a veces judicial, la parte legal, cuando ha habido violencia, cuando son realmente víctimas de violencia intrafamiliar. Entra también esta parte. Cuando hay intereses económicos, lamentablemente también se entra en mucho pleito legal. Que desgasta. Desgasta muchísimo, desgasta a los hijos. Y algo que tiene que evitar la pareja es no involucrar a los hijos, no tercerizar la relación. Es decir, yo mando el recado a la ex con el hijo o al revés. Entonces los hijos se ven en medio de un conflicto que no es de ellos y que aman a ambos y les hiere lo que está pasándole tanto a uno como al otro. Entonces no involucrar a los hijos en el conflicto, buscar confidentes, buscar adultos, pero que no sean los hijos los que ocupen este lugar, que muchas veces se hace por ignorancia. Definitivamente. Y ¿para quién será más difícil la parte emocional? ¿Para él o para ella, licenciada? ¿Quién lo resolverá más rápido? Pues yo creo que para ambos es duro, para ambos es difícil. Lo que sucede es que el hombre, por su diseño cerebral que está orientado más a resolver,
es más práctico, no superficial necesariamente, sino un cerebro que está diseñado más para resolver. Se enfoca en lo que hay que hacer, cuál es el problema y qué hay que hacer. Las mujeres nos enredamos más en los afectos, en las emociones, los sentimientos, por qué me hizo, y nos quedamos patinando más en nuestro dolor. Y el hombre tiende a resolver más rápido. Y termina, generalmente el hombre rehace su vida más rápido que la mujer. Y con una mujer más joven, que no es el fenómeno habitual en las mujeres. La mujer rehace su vida o con alguien de su misma edad o con un hombre mayor. Porque pareciera que esto le da más seguridad. Se va a sentir más protegida o más segura y se garantiza fallar menos la siguiente vez. Así lo ve. Sin embargo, el hombre elige a una mujer más joven porque dice, a ella la enseño, a ella la moldeo a mi manera, para que no me vuelva a pasar. Interesante, interesante. Totalmente. Y hay otra pregunta que queremos involucrar también, la parte espiritual. Pastor Luque, ¿cuál es la implicación espiritual del divorcio en una familia? Y si también podemos mencionar cuáles son los riesgos espirituales al divorciarse. Sí. A mí me gusta, como lo dice el profeta Malaquías, hablando en el nombre del Señor, en Malaquías 2, a partir del verso 14, y lo leo en la traducción PDT, dice así, hablando del divorcio. Sí. No sé si reír pero bueno, ahí ustedes tomen como quieran. Dice, nadie con un poco de inteligencia haría eso. Refiriéndose al divorcio. Dice, claro, ¿qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, ser cuidadoso de sí mismo y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. El que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que él es, dice el Señor Todopoderoso. La pregunta es, primero afirma, nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Y qué sería lo más insensato? Ser fiel a la esposa de tu juventud, o sea, velar por tus hijos, porque si haces eso, lo que deja en evidencia, usa el término crueldad. Crueldad no necesariamente como un término físico. La crueldad puede tener muchas formas. Puede ser alguien muy pasivo, que puede parecer un angelito, y puede ser alguien muy cruel, ¿verdad? Pues porque deja en abandono a su familia, no le provee lo necesario, o emocionalmente es totalmente ausente. Hay muchas formas de maltrato que aquí lo menciona como crueldad. ¿Y por qué hace esta afirmación el profeta? Porque tiene que ver con el diseño de Dios. Cuando en distintas partes, desde Génesis hasta Jesús lo menciona, y después en los evangelios, incluso el apóstol Pablo también habla de que ya no son dos, sino que son uno. Con todo lo que esto implica, ser uno. A veces cuando lo leemos y hacemos una lectura superficial, solo lo pensamos en términos de la intimidad física, pero no, es en lo que es la integridad del ser humano. El ser humano es espiritual, es emocional, es un ser físico y es un ser social. Entonces, el ser uno, somos uno en cada una de nuestras áreas. Espiritualmente se produce una fusión de nuestros espíritus, una complicidad de nuestros espíritus, que cuando los esposos ambos aman a Dios, hay un despertar el uno al otro de lo espiritual, y hace crecer lo espiritual, y se abren puertas del cielo, y realmente se puede vivir en el cielo, ¿verdad? Entonces hay una conexión espiritual. En lo emocional, no digamos, somos seres emotivos, ¿no? Hacia lo bueno y hacia lo malo, y empieza a haber una complicidad en lo emocional. En lo físico, pues más de lo mismo, no solo en lo que es la intimidad, sino también en tantas cosas materiales que se van acumulando, y somos un ser social, somos seres sociales. Entonces tenemos todo un mundo a nuestro alrededor que no es tuyo y no es mío, es de los dos.
Entonces, cuando eso se rompe, Es como una mutilación, sí, Cierto. porque era una sola carne. exacto, Así es. hay dolor y hay pérdida. Y cuanto más fuerte haya sido esa unión en cualquiera de estas áreas de lo que somos como personas, esa pérdida nos produce dolor, nos produce una enormidad de sentimientos encontrados y difíciles de manejar en la mayoría de los casos. Es esa pérdida, es ese luto, es ese duelo, ese sentir que te mueres como algunas personas. Es que ¿y ahora qué hago? Ese sentido de pérdida, de sentir que te han quitado el piso de los pies y estás en el aire sin saber hacia dónde camino, hacia dónde voy. Ya se produce un desorden integral en la persona demasiado violento, demasiado dramático. Entonces no es fácil el poder tratar esto. Yo creo que el camino inverso, buscar soluciones cuando ambos son hijos de Dios, cuando realmente han tenido un encuentro con el Señor y buscan honestamente agradarle a Él, el camino para rehacer esa relación rota es el mejor que el buscar Mucho más fácil. el lado contrario, sí, Mucho más definitivamente. Entonces es dolor y pérdida, en eso lo podemos resumir, y de unas consecuencias realmente dramáticas, que hay gente que de por vida quedan ligados a ese dolor. Igual se han podido rehacer, han podido volverse a casar, pero sigue en su vida de alguna manera, y más si ha habido hijos, y más si la resolución del asunto ha sido con un cierto grado de violencia, no necesariamente física, ¿no? Sigue, se empieza a generar odios, rencores, que si no lo resolvemos, ese momento fue malo, pero el resto de nuestra vida sigue siendo malo porque no hemos resuelto lo que el origen, ¿no? Sí. que tiene que ver con nuestras deficiencias personales como individuos, ponerlas en orden, y nuestra capacidad de relacionarnos el uno con el otro en una manera armónica, en una manera que seamos empáticos, que para nada seamos, como decía Fabiola al principio, individualistas, ¿no? El individualismo lleva a la falta de compromiso. Justo el matrimonio tiene que ver con que el otro te importa más que ti mismo, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia, así debe de amar el esposo a la esposa. ¿Qué grado de amor y de desprendimiento mayor que este puede haber? Entonces es una desprendernos de nosotros mismos para dar lo mejor para la otra persona, pero en eso nosotros mismos estamos siendo retroalimentados y nosotros mismos estamos creciendo y creciendo a la imagen de Dios, y entrar en esa dimensión de vivir en el día a día, en esa armonía, primero con Dios, el uno con el otro. Se crea un clima de paz, se crea que donde allá donde estemos, la atmósfera que puede estar a nuestro alrededor es un pedacito del cielo. Entonces, romper eso es, como dicen aquí en el Cerro de Yuca. Y yo lo veo también como de la perspectiva de cómo se limita el crecimiento, no solamente espiritual, ¿verdad?, sino el crecimiento personal, ¿verdad? Sí. Los años que va a pasar la persona, ya sea el esposo o la esposa, pues en este sufrimiento, y el propósito de Dios, cómo se coarta, ¿verdad?, cómo se detiene, porque cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántos maestros ahora mismo no se cumplió ese propósito que Dios tenía por no haber tomado una decisión correcta. Cierto. ¿Verdad? Sí. Distractores. Sí. Se convierte en un distractor, ¿verdad? Y que roba las fuerzas también, roba el ánimo, y nos puede cambiar el rumbo de lo que eran nuestros propósitos en Dios. Y es una Como artimaña una del enemigo. pausa en el camino del desenvolvimiento, Sí. o de los sueños que del propósito que Dios tenía para mí, Sí. Así es. para la pareja. Es realmente como lo plantean, es
siento un dolor, un sufrimiento realmente por las personas que lo están atravesando. No es fácil, No. ¿verdad? No es Para nada nada. fácil, ¿verdad? Pero bueno, los cónyuges que cometieron el error, pues finalmente yo siempre pienso que es un 50%, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los hijos, verdad? Porque ellos no tienen culpa en todo Claro, esto, claro. solamente son víctimas al 100%. Así es. Entonces, ¿cómo hacer que esta situación que ha sido tan agresiva para ellos, cómo manejarlo los Sí. papás, tanto el que se queda con ellos como el que no está con ellos? Claro, creo que tienen que buscar ser maduros y ser responsables y responsivos, ¿verdad? La responsividad es aprender a resonar con las necesidades emocionales de sus hijos, aminorarles el impacto, aprender a entender que por mucho que ellos se odien o ya no quieran estar juntos o sientan un deseo de alejarse el uno del otro para estar bien, para tener paz, entender que los hijos están en otra situación. Los hijos aman tanto a su papá como a su mamá. Y no tienen otro papá y otra mamá, son los que son. Entonces tenemos que guardar el corazón de nuestros hijos, no ser egoístas, no trasladarles nuestro dolor y hacerlos también a ellos parte del conflicto, liberarlos y descargarles toda responsabilidad y toda culpa, porque los hijos no pueden proveer a las necesidades de sus padres, son los padres quienes proveen a las necesidades de los hijos en todos los sentidos. Entonces descargarlos, liberarlos, aminorar el impacto, buscar ayuda para los hijos. Eso es bien importante porque he escuchado niños, realmente nunca lo he comprendido, pero los niños dicen que son culpables por el divorcio de sus papás. ¿Por qué los niños sienten eso? En los niños pequeños pasa, ya en niños grandes pueden entender más que papá y mamá no se entienden o ya no se quieren, pero los niños pequeños siempre asumen responsabilidad porque piensan que si el problema son ellos, ellos pueden cambiar y tener esperanza con el adulto. Entonces el niño siempre está esperanzado a que el adulto se siga haciendo cargo de él, que no lo abandone, que no lo deje, que no deje de quererle. Entonces el niño lastimosamente piensa, si yo cambio, todo va a estar bien. Y lo que usted decía al principio, cuando estos niños son objeto de recados y todas estas cosas, Sí. si algo falla en esa línea, todavía se siente más Se culpable. sienten peor, así es, porque entonces se le recrimina a una de las partes, ¿verdad? O ambas le recriminan que por qué falló. Existe lo que se llama el síndrome de alienación parental, que es cuando uno de los excónyuges o ambos ponen a los hijos en contra del otro. Les cuentan intimidades, revelan secretos, Es común escuchar eso. sí, y los hijos terminan sintiéndose envenenados contra papá o contra mamá o contra ambos. Y no nos damos cuenta que esto daña el corazón de los hijos. Y luego se ven en terapia de adultos por estas heridas causadas en su niñez o en su adolescencia. ¿Y qué deben de hacer los papás? ¿Explicarles claramente lo que pasó acorde a su edad o No deben dar detalles, ¿verdad? De los problemas que sucedieron a la intimidad de la relación, no deben dar detalles a los hijos. Los hijos no necesitan saber esto por lo mismo, porque papá es papá, mamá es mamá y me duele mucho saber lo que haya sucedido en la intimidad de cada uno y entre ellos. Entonces, no dar detalles, decir solo lo que a los hijos les interesa, que es que serán amados, ellos no son objeto de abandono, siempre serán padres, que una relación de amor entre un hombre y una mujer lastimosamente puede terminar, pero que no dejan de amarlos a ellos como hijos y que ellos siempre serán amados, protegidos y estarán ahí para ellos. tuve un caso cerca de una persona que tuvo esta separación, ¿verdad? Pero que de repente el papá se lo llevaba a él, pero con la otra persona. Y entonces eso fue un detalle, pero vivido, ¿verdad? Entonces, cuando él regresaba con mamá, le decía, mamá, ya no te quiero.
porque entre la abuelita y el papá habían estado diciendo no solamente cosas, sino diciendo esta persona es mejor que tu mamá. Ahí están alienando contra la madre, al hijo. Y no puede hacerse esto. Esto daña el corazón, daña la mente de un hijo. Y esa madre tiene derecho a ser madre y ese hijo tiene derecho a que ella sea su madre. A menos que en casos extremos, donde los hijos son víctimas de maltrato y su integridad física y emocional pueda estar en peligro. Entonces, más bien se manda a los padres a terapia, que busquen ayuda, porque no pueden estar maltratando sistemáticamente a los hijos, ¿verdad? En el caso que sea eso. Pero cuando son rencillas entre el padre y la madre, entre ellos como adultos, y que quieren ahora rehacer una vida con otra persona y sustituir a la mamá con la nueva esposa, eso no es sano para los hijos, eso los daña. Y como adultos tenemos que guardar el corazón de nuestros hijos. Esta persona me decía, yo no quiero ya mandar a mi hijo con él, pero al mismo tiempo él necesita de papá. Claro. Porque estábamos hablando de un peque tal vez de unos 8 años que es su héroe, pues. Claro, es su papá. padre. Ah, Lo que hay entonces, que hablar es con el papá para que deje de hacer esto contra la madre, ayudarle a entender lo dañino que es para un hijo, dañar la imagen de su madre. ok, definitivamente que requiere una postura de mucha madurez. Mucha madurez. Parte de ambas. Mucho partes. equilibrio, de dejar a los hijos, sí, negociar entre ellos y dejar a los hijos libres del conflicto. Interesante. Bueno, de verdad que te agradecemos por estar con nosotros. Estamos tratando esta noche acerca del tema divorcio, cómo enfrentarlo. Y como de las preguntas también claves que podemos hacernos es viendo el tema de los hijos, pero desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que cuando se dan ese tipo de acciones van en detrimento de los mismos principios bíblicos, ¿verdad? Los principios morales de los niños. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un sustento en la palabra del Señor para que esos principios en los niños puedan fortalecerse aún en medio de esas condiciones tan difíciles? Sí, yo para responder a esta pregunta me iría al estado previo, es decir, antes de que se dé un divorcio, cómo debe de ser un matrimonio y lo que es la relación con los hijos. Y porque creo que hay bastante escasez de lo que voy a decir. Dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Un ejemplo vale más que 1000 palabras, que mil consejos. En todo matrimonio y lo que es la relación que se da en medio del matrimonio, en lo que es ese hogar, esa familia, los padres son los primeros que deben de asumir ese papel de ser ejemplo, de ser modelo. Deben de entender que están en un permanente crecimiento, en un permanente desarrollo, que si tiene tal defecto aquel o el otro, primero tomo conciencia de ello y yo decido que quiero cambiar, que quiero mejorar y busco a Dios para que recibir de su consejo y recibir de su fortaleza para cambiar lo que está torcido en mí. Cuando nosotros vivimos eso individualmente dentro de un matrimonio y en lo que es la relación del uno con el otro, los hijos lo ven la sinceridad y la integridad. En todos los hogares hay momentos difíciles, pero cuando ven los hijos que sus papás no son perfectos, pero buscan ser mejores, buscan cómo pedir perdón, cómo corregir, se empieza a crear un ambiente que difícilmente llevará a un divorcio. Y esos hijos desearán el día de mañana tener un hogar como el que tenían sus papás. Y es importante dejar esto claro, porque una de las razones por las cuales o hay muchos divorcios o cada vez hay menos matrimonios, que a veces en algunos lugares se está dando que sucede que hay menos divorcios, pero es porque hay menos matrimonios. No, sí. Está de moda eso. Entonces es igual.
es igual de malo, porque es yo vivo para mí y si no me gusta lo desecho, ¿no? Para que los hijos quieran ese modelo, tienen que ver que es un modelo donde se sienten bien, un modelo que ellos quieren repetir. Que funciona. Exactamente. La palabra de Dios dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En otra parte dicen, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en el consejo y en la instrucción del Señor. Entonces, así es el modelo perfecto al que todos nosotros debemos de aspirar, siendo modelo, siendo ejemplo. Ahora, cuando nos hemos equivocado y cuando hemos fallado y cuando lamentablemente no hemos sido modelos, cuando se produce una crisis de este tipo, lo primero que debe suceder es que debemos de reaccionar y reflexionar, hey, ¿en qué me he equivocado yo? La otra persona se habrá equivocado, pero empiezo por mí, ¿en qué me he equivocado yo? Y después tenemos la madurez suficiente para hablar con quien ha sido nuestra pareja, para decir, bueno, no sé, tú te has equivocado en esto, hay posibilidad de reconciliación. Se da el caso de que no hay posibilidad de reconciliación, pero aún así sigue el proceso en una, digamos, cierta amistad o cierto respeto. Es así, tiene que ver con todo lo que está diciendo Fabiola, cómo los hijos van aprendiendo, bueno, mis papás no se han podido entender, pero me han dado un consejo de un bien hacer, aún en algo tan dramático como es una ruptura de un matrimonio, una ruptura de un hogar, con la sensación de desamparo que le produce a los hijos. Es algo que marca, que tiene consecuencias. Entonces, si no hemos sido capaces de ser modelos como hogar, como matrimonios, al menos pensar en los hijos y tratar de hacerlo bien, con buenas maneras, con respeto, no añadiendo más violencia, más crueldad al asunto, porque de esa manera nos estamos cargando a nuestros hijos, estamos marcando a nuestros hijos con consecuencias que primero ellos no van a creer en el matrimonio, porque no lo van a entender, nunca han visto lo que es un verdadero matrimonio, y cuando estamos sembrando esto en nuestros hijos, le estamos robando la oportunidad de que ellos puedan ser felices, ellos puedan vivir bien, porque es el modelo de Dios. Pero por nuestro ejemplo, ellos van a descartar el modelo de Dios, que es un buen modelo. Cuando Dios lo ha diseñado es porque es lo mejor para nosotros como seres humanos. Entonces tenemos que cuidar este aspecto, ¿verdad? De primero ser ejemplo, ideal en el matrimonio, que sea un matrimonio de por vida, pero si no, con más razón todavía, en el proceso, hacerlo bien, no que todavía empeoramos más las cosas. De esa manera estamos pensando no en nosotros, sino ¿y mi hijo? Yo voy a cuidar el corazón de mi hijo. Es algo muy importante que a veces nos olvidamos, ¿no? De cuidar el corazón de mi hijo. Yo tuve la oportunidad en España por un periodo de tiempo, la historia es muy larga, tengo que resumirla muchísimo, de que yo estuve como jefe del negociado de lo civil en un juzgado de primera instancia. Entonces, en los pleitos, en los procedimientos de lo civil, mucho tiene que ver con temas de divorcio. Y me tocó ver de todo, ¿no? Cosas que uno sentía vergüenza ajena y quería meterte debajo de una mesa porque aquello era surrealista, la violencia que se daba y cómo los hijos llegaban allí a ser parte de lo que era el procedimiento y lo que eran las vistas judiciales, y era muy triste, ¿no? Pero pude ver también la diferencia de otros en los que los papás pensaron en sus hijos. Bueno, nosotros no podemos funcionar, pero tenemos que cuidar a nuestros hijos, ¿no? Eso para mí, dentro de
de lo anómala que es la situación, que no se debe de llegar, que se debe procurar que no se llegue, pero si se llega, hay que pensar en los hijos, ¿no? Y no exasperarlos, no provocarlos a ira por ver ese pleito que podemos estar entablando con mi papá, con mi mamá, ¿no? Importante el ponerse de acuerdo, como usted bien lo decía, en nuestra relación no pudimos, pero en nuestros hijos necesitamos hacerlo. Así porque es. un interés común. Y quiero también resaltar la parte de los modelos, cómo estos modelos negativos se van replicando, ¿verdad? De generación en generación. Entonces es importante que antes de tomar una determinación de darle o no al divorcio, sopesemos que nuestra decisión no solamente nos va a afectar a nosotros, a nuestros hijos, sino puede afectar generaciones tras generaciones tras generaciones. Sí. Una postura bien egoísta, Sí. desde Así. todo punto de vista, pero lo que Pastor decía, como con el ejemplo y no con las palabras, hacerlo lo menos egoísta dentro de lo egoísta que ella está haciendo, ¿verdad? Pensando en los hijos. Y es justamente nuestra penúltima pregunta para Fabiola, ¿cómo hacer que esa fase no degenere valores y principios, sino que la paz llegue nuevamente a la vida de la familia? Y esto, licenciada, pensando en casos de, por ejemplo, mujeres que se han divorciado, ellas son las víctimas, ¿verdad? Pero cuando van pasando los meses y poco a poco el tiempo va suavizando, ¿verdad? Empiezan tal vez a salir con una persona, pero también con otra persona, todo bien ligero, como si son chicas solteras, Sí. ¿verdad? Como si son chicas solteras y tal vez hay 1, 2, 3 hijos de por medio. ¿Cómo hacer para no degenerar principio? Es decir, yo era una persona formal, yo era una persona seria, era una señora de casa, pero ahora esto parece que me dejó libre. Tan libre que perdí el valor pero sí vengo a la iglesia porque me siento depresiva también, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para poder sellar muy bien la faz, ¿verdad? Sí. O he visto hombres, por ejemplo, que se quedan, híjole, yo iba a bachillerato y ahora ya estoy casada, tengo 42 y la persona sigue sola, el hombre sigue solo, pero como mariposito, ¿verdad? Sí. De flor en flor. Con parejas alternas. Con parejas alternas, así es. Sí. Yo creo que es muy importante sanar heridas, ¿verdad? Causadas a nuestro sentido de valía personal, a nuestra autoestima. El caso que mencionaba Zuleima de las mujeres, ¿verdad? Que habiendo sido pues muy madres, esposas, mujeres tranquilas, formales, luego entran en esta dinámica de ahora soy libre, entonces salgo con uno, con otro. Tiene que ver con una autoestima dañada y que ahora ellas quieren ser validadas por un hombre y por varios que me digan que soy linda, que yo todavía soy joven, que yo valgo mucho, que quieren estar conmigo, como sentir que muchos quieren estar con ella y creer que eso le devuelve un sentido de valía perdido. Pero esto lo que hace es confundir aún más y la autoestima se va dañando aún más. Porque en el fondo hay una conciencia que nos dice esto no está bien, esto no me lleva a ninguna parte, ¿qué saco de esto? A veces una nueva ruptura, porque sale 6 meses con uno, la relación fue mal y eso la obliga a una ruptura y a tener que elaborar otro duelo. Entonces creo que a veces En medio del otro duelo. en medio del otro duelo, ahora la ruptura de la nueva relación que había hecho. Y cuando no hemos sanado heridas, podemos estar también eligiendo con un deseo inconsciente muchas veces de venganza, de que el otro me vea que ahora salgo con muchos y que vea lo que perdió y se arregla más y ahora tiene una apariencia más joven o más llamativa, porque está intentando muchas veces vengarse del ex en este tipo de acciones. Que la vea feliz. Que me vea feliz y que vea que muchos quieren conmigo lo que él no quiso.
Entonces necesitamos ir realmente a crear un proceso de sanidad para nuestras heridas como mujer, como persona, las heridas también ante la sociedad, cómo me siento ante los demás, ante las familias respectivas, ante los amigos perdidos. Es todo un proceso de duelo y de reconstrucción de autoestima, de identidad. Y importante escuchar una sola voz, un solo camino, porque y vienen aquí las amistades, la familia que dice, ay, no te quedes en casa, ¿vea? Es decir, de lo que te estás perdiendo, Sí. ¿verdad? Entonces es como escuchar un solo camino, una sola dirección, y en consecuencia con lo que el pastor mencionaba, el legado que hay que dejar a los hijos, el mostrar que el matrimonio sí vale la pena. Y en este caso que estás mencionando es ser sabios, porque si le prestamos el oído a cualquiera que puede estar a nuestro alrededor, podemos ir mal. O sea, tenemos que discernir o aprender a escoger a quién vamos a usar como referencia para recibir consejo. No el amigo, no la mamá, porque pueden estar muy condicionados emocionalmente. Entonces se requiere de gente que sean ejemplos, sean pastores o sean profesionales del área, que realmente le puedan dar unas referencias lo más independiente posible, objetiva, dejando a un lado la parte emotiva, ubicándote, porque entonces sucede todo este mal, ¿no? De que me voy a vengar y me voy a vengar mostrando una falsa felicidad, ¿no? Qué feliz soy, pero Que la postre va a ser sí, más de lo mismo. Más de lo mismo. Más frustración. Bueno, ya vamos a ir finalizando. Una última pregunta, Pastor Luque. ¿Es factible la reconciliación de los cónyuges después de haber vivido un calvario en cuanto a ese tema del divorcio? O por el contrario, ¿qué dice la Biblia acerca de una nueva unión matrimonial y cómo abordarlo ante los hijos? Claro que sí, que es factible. Lo que habíamos leído sobre el consejo dado por el profeta Isaías, hablando en el nombre del Señor, si vuestros pecados, vuestros errores, vuestras equivocaciones, llámalo como quiera, fuesen rojos, yo lo puedo hacer blanco. Sí es posible. Y la parte final con que cierra estas palabras el profeta, cuando dice, si aceptan ser obedientes, si aceptan mi consejo, dice el Señor, comerán de lo mejor que produce la tierra. Entonces con esto podemos afirmar enfáticamente de que sí es posible. Ejemplos hay. Que de hecho en estas nuevas reconciliaciones, precisamente por el proceso que se ha tenido que vivir de enfrentarse a lo que soy, o sea, verme realmente desnudo, que no soy esa persona tan perfecta como yo creía, y el otro, la otra tampoco es tan perfecto. Enfrentarse a ese proceso de autoexamen, un autoexamen sincero, es encontrarte con tu verdadero yo, con lo que realmente eres, y entonces darte cuenta que hay cosas maravillosas en ti, pero que hay otras que no están tan bien, y que son las que te traen consecuencias en el matrimonio y en otras áreas de la vida. Entonces cuando se ha dado el caso de estas situaciones de divorcio, estar a las puertas o incluso llegar al divorcio, entramos en ese proceso sincero de examinarnos, de ver lo equivocado, de pedir la ayuda al Señor, el consejo acertado de parte de Dios, de aquellas personas que sabemos que nos lo pueden dar. Podemos primero rehacer nuestra propia vida, nuestro yo, poner orden, crecer y ponernos a cuenta con el Señor, como usted dice, es una base, ¿verdad? Primero yo, y después poner las relaciones a cuenta delante del Señor y ver dónde nos hemos equivocado. Se da el caso de que cuando esto sucede suelen ser
matrimonios más sólidos, más cómplices, que ya sí que duran hasta el final de sus días, ¿no? Porque han aprendido, han tenido que pasar por una experiencia cruel, dramática, nada deseable, y han tenido que caminar un proceso largo y difícil, doloroso, pero han estado dispuestos a recibir el consejo, ¿no? El consejo que viene de arriba, y por ese consejo han sabido rehacer su vida. No es así por una varita mágica que hoy no, pero mañana sí. No, porque dolor, pérdida está ahí, y eso es consecuencia de algo que estaba mal en nosotros, que estaba mal en nuestras relaciones, y cuando nos ponemos a cuenta conmigo mismo, con Dios y con la otra persona, cuando somos capaces de hacer este ejercicio, las relaciones se convierten en mucho más sólidas, mucho más estables, mucho más profundas e indivisibles. Donde se cumple lo que el profeta dice: si aceptan mis consejos, comerán de lo mejor que produce la tierra, ¿no? Y eso es hermoso, y eso es vivir en un estado de matrimonio hermoso, ¿no? Cuando un hombre y una mujer pueden vivirlo así. Y la otra pregunta, que si hay posibilidad de rehacer la vida pues con otra persona, no es el ideal, pero la palabra menciona sus excepcionalidades, y siempre y cuando hayamos también llevado ese proceso de ponernos a cuenta con Dios y con uno mismo, estaremos dándonos la oportunidad de que, bueno, si ni modo ya con nuestra persona, con la persona con que estamos hablando ya no es posible, si hacemos las cosas bien, podemos asegurarnos de que esas segundas nupcias pueden llegar a un buen puerto de por vida, y no que sea lo que muchas estadísticas hablan, ¿verdad?, de que la duración es todavía menor. Y eso sucede porque lo que acabo de decir hace un momento, necesitamos ponernos a cuenta con uno mismo, con Dios, con los demás que están a nuestro alrededor. Cuando lo sabemos hacer, si no es posible rehacer con la persona, se nos abren puertas, se nos abren oportunidades para ser hombres y mujeres que pueden llegar a tener una nueva oportunidad. Bueno, antes de irnos a la última sección, solo quiero decirte que es bien importante, y quiero resaltar este punto de ser objetivos consigo mismo, porque el no ser objetivo en qué situación fallé, eso puede llevar a comenzar a tener muchos divorcios, y otras nupcias y muchos divorcios. Al final puede llegar a la cuenta 10 y nunca fue feliz porque nunca supo evaluar la condición de su corazón. Hay esperanza en Dios. Amén. Para toda vida. Haya pasado lo que haya pasado, hay esperanza. Amén, así es. Así que para finalizar nuestro programa, quisiéramos pedirle al pastor Luque que nos dirija una oración especial por aquellas vidas que están tomando una decisión probablemente en este momento de divorciarse o no. Y también pedirle al Señor que fortalezca la vida de aquellas personas que ya tienen 15 días, un mes, 6 meses de haberse divorciado y que están pasando un momento difícil. Amado Dios, en esta hora queremos presentarte a todos aquellos que son alcanzados a través de las ondas, a todos aquellos que están oyendo este programa. Te pedimos por cada matrimonio, Señor. Te pedimos que ellos puedan reflexionar la grandeza de lo que Dios les ha dado, lo maravilloso que es el regalo que Dios les ha dado, que es el matrimonio, ese estado en el que dos personas son uno, no solo en cuerpo, en alma, en espíritu, socialmente. Te pido, Dios, que tú enseñes a tus hijos a conocer la grandeza de vivir así,
en el estado del matrimonio, a disfrutarlo. Y que cada matrimonio, cada hogar que conforma ese matrimonio, se convierta en un pedacito de cielo. Que todo aquel que entre por las puertas de esos hogares sientan, experimenten que hay algo especial, que hay una atmósfera especial. Y eso no es otra cosa que el cielo mismo descendiendo a este hombre, a esta mujer, que forman un matrimonio conforme a tu voluntad. Y te pedimos además, oh Dios, que aquellas personas que por alguna razón han roto este pacto, las razones pueden ser diversas, personales, conflictos, errores personales, la lista puede ser muy larga. Te pedimos que tú traigas consuelo en medio del dolor, que tú traigas sabiduría, que tú traigas inteligencia para que cada hombre, cada mujer que está en este estado de divorcio, en medio de su dolor, ellos encuentren en ti el refugio perfecto, quien lo puede guiar, quien los puede ayudar, quien los puede fortalecer, quien los puede hacer sabio para conducir el resto de su vida para bien y no para mal. Te pongo a cada hombre y a cada mujer que está oyendo estas palabras, que está escuchando este programa, que tú despiertes a través de tu Santo Espíritu un sentir, un deseo, un anhelo por buscarte a ti, por verte a ti cara a cara, y que descubra la grandeza que hay en vivir viéndote, caminando según tu consejo, porque entonces es cuando nos va bien y tenemos todo lo que necesitamos. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este programa que nos ha permitido tener y queremos agradecerle a nuestra audiencia, a todos los que nos han estado viendo también por Facebook Live. Les mandamos muchos saludos, ¿verdad? Y pues sus palabras finales, licenciada. Bueno, creo que la esperanza, ¿verdad? Es lo que siento en todo este tiempo y como algo que Dios siempre me alienta a darle a las personas. Hay esperanza, ya sea para reconstruir con la persona con la que estamos o cuando Dios nos permite en casos muy específicos una segunda oportunidad. Y hay esperanza para los hijos también. De el legado, ese legado que sus padres como padres realmente en el fondo del corazón de cada padre y cada madre hay un deseo de dejar un buen legado, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Hay esperanza para esos padres para que puedan transmitir esto a sus hijos. Amén. Gracias, licenciada. Pastor Luque. Animar a que busquen conocer el modelo de Dios. El modelo de Dios para un hombre, para una mujer, es que formen matrimonios y dice Dios que es bueno, que es bien, que es ese estado perfecto en el que vamos a encontrar todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Además de Dios, que es nuestro proveedor, que es quien nos llena, el segundo escenario es el matrimonio. Lamentablemente no tenemos buenos modelos de matrimonio, pero Dios no tiene la culpa. La culpa la tienen los hombres. Aquellos que podemos tener el privilegio de vivir en este estado de matrimonio según el modelo de Dios, siendo uno de manera integral, es algo hermoso, es algo deseable, es algo que no quieres cambiar por nada. No te lo piensas, porque es lo mejor que nos puede suceder, vivir en matrimonio, pero según el modelo de Dios. Bueno, le agradecemos de verdad por tomarse este tiempo de estar con nosotros, de compartir con la audiencia. Sabemos de que han sido excelentes consejos. Muy agradecidos a todos por estar con nosotros en esta noche y los esperamos el próximo lunes, siempre a las 8 de la noche. Así es, que tengan feliz noche y que Dios les bendiga.